Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos de acuerdo, Señor, a invitarte, Padre, que tu presencia esté aquí en medio de nosotras, Señor. Te damos gracias porque un viernes más estamos aquí buscando tu rostro, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas las victorias que hemos tenido contigo, Señor. Porque en tiempos de prueba tú caminas a nuestro lado, Señor, y no nos hemos sentido abandonadas, ni solas, ni solos. Te damos tantas gracias, Dios. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú seas el protagonista, el invitado de honor, el invitado especial para esta clase del día de hoy, Señor. ¿Evangelizas o te fosilizas? Padre, por favor, danos el entendimiento, Señor, danos la sabiduría, danos el discernimiento, siembra la palabra en nuestros corazones, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien tome control de esta reunión el día de hoy. Que tú hables a través de mi boca, Señor, que tú nos instruyas en tu verdad, Padre. Que tú nos dirijas y que nos encamines y que nos tomes de la mano, Señor, para hacer las cosas conforme a tu dirección, conforme a tu sabiduría. Porque tú tienes planes y propósitos para cada uno, para cada una de nosotras, Señor. Te damos gracias. Te pido que bendiga, Señor, el tiempo, la disposición y el amor de cada una de estas personas que el día de hoy se dieron cita, Padre, para escuchar hablar de ti, Señor, que están hambrientas de ti, que están sedientas de ti, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas este tiempo, Padre, y que todo lo que ellas tengan que hacer, Señor, sea optimizado, Padre. Porque ellas hicieron lo mejor, Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en tema. Vamos a la semana número 11 correspondiente a este año 2022. El verso clave está en Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1. Y el tema de hoy es, ¿evangelizas o te fosilizas? Y wow, y vas a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo? Este tema tan raro, ¿no? Pues vamos a ver por qué se llama así. El verso clave decíamos Apocalipsis 22:1 y dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En la traducción del lenguaje actual, este mismo verso dice así, luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Está un poquito más explicado, ¿no? Dice, el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero, y era claro como el cristal. Y realmente cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, Él nos lava, nos limpia, nos purifica. Por eso es esas corrientes de agua que son las que nos van a limpiar. ¿Evangelizas o te fosilizas? ¿Qué es evangelismo? El evangelismo, ustedes saben que la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, ahí tenemos 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios que hablan de la historia de Jesús, que hablan de la doctrina que Él impartió cuando Él estuvo sobre la tierra, y habla de todos los milagros y prodigios que hizo Jesucristo en el tiempo que estuvo sobre la tierra. Entonces, nosotros, tú y yo, estamos enviadas aquí a la tierra justamente para evangelizar. O sea, para compartir las buenas nuevas. Evangelizar significa eso, compartir las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Del Nuevo Testamento, para que la gente conozca a Jesucristo y que sean salvos. Al conocer a Jesucristo no solo queda ahí, que queda la salvación, que por supuesto es importante, ¿no? ¿A dónde vamos a ir una vez que muramos? O sea, tenemos que saber a dónde vamos a parar.
Pero no solamente es eso, sino que hay una promesa y una gama de opciones que nos da la salvación de Jesucristo, que es también salud, bienestar, prosperidad. Todo eso viene en paquete una vez que tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahora, lo opuesto a esto viene siendo lo fósil. ¿Sabes qué es fósil? Fósil es algo que con el paso del tiempo se petrifica, o sea, se hace piedra y se convierte en una piedra, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro corazón, cuando está endurecido, dice la misma palabra de Dios: Señor, transforma este corazón de piedra y pon un corazón de carne. Un corazón de carne es para que nosotros podamos sentir, para que nosotros podamos ser sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, por eso es el tema, son los dos opuestos: o evangelizas o hablas de las buenas nuevas de salvación, o te fosilizas, te haces piedra, te haces dura, te haces indiferente, ¿no? ¿Ya me captaron ahora sí el tema? El objetivo de la lección. El objetivo de la lección es salir de un estancamiento espiritual. El problema que hay en muchos creyentes o en muchos cristianos, ¿no? O en muchos seguidores de la fe, es justamente que empezamos con un entusiasmo de querer saber de Jesús, de querer tener y vivir lo que el Señor nos da a través de su palabra, pero llega un momento en que hay un estancamiento, y hay un estancamiento espiritual. ¿Sabes cuando algo se estanca, qué pasa con eso estancado? ¿Has visto aguas estancadas? Empiezan a oler, a heder, ¿no? O sea, se echan a perder, están podridas. ¿Por qué? Porque no corre el agua. Cuando corre el agua, esos son los ríos de agua viva que destapan, que limpian, que nutren, ¿me entiendes? Que cristalizan todo lo que está putrefacto. Entonces, el objetivo de la lección es salir de ese estancamiento espiritual para compartir el Evangelio de Jesucristo a cuantos no lo conozcan. Muchas veces tenemos hasta en nuestra misma casa seres queridos que no han abierto su corazón a Cristo, y entonces nosotros tenemos que estar orando, intercediendo, ¿me entiendes? Y muchas veces cuando tú hablas palabras y empiezas a decirles todo lo que la Biblia dice, pero que en tus hechos no estás demostrando realmente lo que es un verdadero creyente, de nada sirve. ¿Sí me explico? Porque más bien lo que estás haciendo es darles argumentos a la gente, de decir: ¿para eso quieres que yo sea cristiana y tener esa boquita? ¿Para eso quieres que yo sea cristiana teniendo ese genio? ¿Para eso quieres que yo sea cristiana o cristiano? Entonces, ¿sí me explico? Entonces es contraproducente, pero cuando muchas veces ni siquiera lo hablamos, ni siquiera les decimos a la gente, únicamente doblamos rodillas en el interior de tu aposento y tú intercedes y oras, pero cuando estás conviviendo con todas estas personas que no son creyentes o que no creen en Jesucristo y ven tu testimonio, ¿no? De una bondad, de una empatía, de una mansedumbre, o sea, que ven características y rasgos de Jesús en ti y en mí. Eso es lo importante. Entonces, el objetivo de la lección es que salgamos de ese estancamiento espiritual para compartir el Evangelio de Jesucristo a todos los que no lo conocen. La vida de Dios es semejante a un río que fluye incesantemente. La vida de Dios, o sea, cuando tú vives la vida de Dios, es como que estás viviendo al lado de un río que fluye incesantemente. ¿Sabes por qué? Porque vive renovándote, te renueva. ¿Qué quiere decir? Que lo viejo pasa, ¿no? Y entonces vas haciendo una nueva persona a semejanza de Jesucristo. Va también sanando, va alimentándose. Y va transformando todo lo que toca, porque cuando Jesucristo interviene en la vida tuya y en la mía, transforma porque transforma. Nos volvemos totalmente renovados. ¿Alguna vez has viajado por una zona semidesértica y llegas al lugar donde nace un manantial? ¿Saben que mi nombre significa flor en el desierto? Xiomara significa eso, flor en el desierto. Y me gustó tanto ese nombre porque habla de una persona que está ya sin opciones, sin oportunidades, ¿no?
y de repente sale esa flor en el desierto. Y cuando tú ves una flor en el desierto, quiere decir de que hay algo que está alimentando esa flor. Y eso que está alimentando esa flor empieza a hacer que esa flor brote. Y cuando tú ves en un desierto una flor, te da esperanza. ¿Me entiendes? Te da esperanza. Por eso me encantó el nombre. Y yo dije, ay, qué bonito mi papá y mi mamá. Qué atinados, ¿no? Qué bonito que hayan puesto ese nombre sobre esta hija suya. Entonces, llegas a ese lugar donde hay un manantial y entonces viene una esperanza nueva. Es como un oasis donde todos hacen alto para beber ahí, porque dicen, no, espérate, hay una flor acá. Tiene que haber un manantial. Y entonces ven el manantial y empiezan a nutrirse de ese río, ¿no? De esa agua viva. Entonces beben y entonces se refrescan porque ahí hay vida. ¿No es tan hermoso esto? Bienvenida, Carmelita, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi amor. Entonces, hablando del río de Dios, en Ezequiel 47:12 nos dice, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Checa esto. Donde está el río de Dios, hay vida. Y entonces, donde está el río de Dios, dice aquí que hay árboles frutales. ¿Y por qué te dice árboles frutales? Te dice de árboles frutales porque dan fruto. Y eso es lo importante de un creyente, no quedarnos con el conocimiento, no quedarnos con la convicción de lo que Dios dice a través de su palabra, sino que también podamos regar y compartir con otros lo que por gracia hemos recibido. Y entonces, por eso estamos hablando acá de árboles frutales que dan fruto. Sus hojas dice que nunca caerán. O sea, ¿has visto los árboles que están pegados en los ríos? No caen sus hojas. Y dice, no faltará el fruto. Nunca faltará el fruto porque están siempre nutridos. ¿Me entiendes? Y a su tiempo llega un momento en que hay que madurar. Entonces tú y yo también tenemos esa obligación ante Dios, de que tenemos que llegar a una madurez espiritual. No podemos quedarnos como bebés recién nacidos recibiendo papilla toda tu vida. Imagínate tú que al bebé toda la vida empieza a tener 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 20, 50, 70, 80 y le sigues dando papilla. Llega un momento que esa papilla ya es innecesaria, o sea, ya no satisface las necesidades del bebé, ¿no? Y del niño y del señor y del adulto mayor, o sea, no satisface, porque tenemos que madurar. Porque sus aguas salen del santuario. Entonces, con esas aguas hermosas que salen de un santuario, dan fruto para poder comer y para que la misma hoja de estos árboles pueda ser medicina. Tú has oído, Carmelita creo que estudió sobre hojas, ¿no? Y que muchas de las hojas son utilizadas como medicina para curar diferentes males. Entonces, todo esto sucede con esos árboles o plantas que están al contorno de los ríos caudalosos donde corre el agua, donde el agua no se estanca. Y este es el punto importante, ¿eh? No te estanques. O sea, tú y yo no podemos estancarnos, tenemos que correr. Los árboles están nutridos todo el tiempo y esto nos lleva a madurar, o sea, quiere decir crecimiento. Esto quiere decir de que estos árboles están sustentados y entonces están sanos. Cuando están sanos y sustentados, entonces están dando fruto continuamente. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo estamos sanos espiritualmente? Y si estamos sanos, entonces tenemos que producir fruto. ¿Sí me explico? Es la ecuación normal que deberíamos de tener. Entonces, la vida de Cristo fluye de la iglesia a la comunidad. O sea, de parte de la iglesia es de donde recibimos todo el alimento y luego nosotros vivimos en comunidad, ¿no? Vivimos con nuestras familias, vivimos conviviendo, muchos los que trabajan también en los trabajos, con los vecinos, o sea, vivimos en comunidad. Si vives en un edificio, pues vas a tener que convivir con el vecino del lado derecho, del lado izquierdo. Y es a través de nosotros
los hijos y las hijas de Dios que la salvación, el amor, la fe, la esperanza, la verdad y el gozo llegan a los corazones secos y muertos en el pecado. O sea, todos los que están muertos en pecado tienen una esperanza a través de nosotros. Cuando una persona se reconcilia con Dios, entonces ahí es cuando bebe por primera vez esa agua viva. Cuando una persona se reconcilia con Dios y abre su corazón para que Él penetre y le dice: Señor, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, haz morada dentro de mí, te doy acceso legal, ¿no? Sé que moriste en la cruz por mí, pero también sé que resucitaste porque venciste la muerte, Señor, ¿no? Y entonces empiezas a nutrirte de esa agua viva. ¿Se acuerdan del pasaje donde Jesús se lo dijo a la samaritana? Vámonos a Juan 4, del 13 al 14, que dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Porque la samaritana le ofreció el agua que ella estaba sacando de su cántaro, ¿me entiendes? Y el Señor le dijo: cualquiera que beba de esa agua va a tener otra vez sed. ¿No te ha pasado que estás tomando agua porque tienes mucha sed y sigues teniendo sed? Porque esa agua no te va a saciar. Dice el verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Quién va a dar el agua? Jesús. No tendrá, dice, sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. O sea, una fuente es un manantial de agua que salte para vida eterna. Y cuando hablaba de saltar, yo me imaginé literalmente cómo es un salto, ¿no? ¿Y sabes qué es saltar? Cuando tú saltas, te agachas un poco y te impulsas para levantarte del suelo. Y cuando tú te impulsas, te arrojas y caes a otro lado, ¿sí o no? Entonces yo visualmente me imaginé esto ahora en forma espiritual. Que cuando tú no estás en Cristo, aceptas a Cristo como tu Señor, saltas de este lugar de muerte a vida eterna. Y das ese salto de fe. ¿No está padrísimo este tema? O sea, me apasionó, me gustó muchísimo. Cuando el agua no fluye, se estanca. Cuando el agua no fluye, se pudre y deja de tener vida. Y es tiempo de que entonces tengamos que compartir de Cristo, que entonces seamos, como dice el título, vamos a evangelizar o nos fosilizamos, o sea, vamos a compartir estas buenas nuevas, o si no nos vamos a quedar petrificados, inmovilizados hasta hacernos piedra. Entonces tú y yo tenemos ese reto el día de hoy. Punto número 1. Vamos a compartir de Jesucristo. Durante esta pandemia nos hemos ocupado más de nosotros muchas veces, ¿no? Nos hemos ocupado muchos de nosotros de cosas personales, de nuestras propias necesidades. Se sembró temor, se sembró miedo y entonces como que quedamos paralizados por muchos meses. O sea, realmente nos quedamos paralizados por muchos meses. Y Dios ha sido muy bueno porque a pesar de todo eso nos ha sostenido. Este grupo inició en la pandemia. Y la misericordia de Dios es tan grande que inició este grupo en la pandemia. Cuando toda la gente estaba paralizada, nosotros estábamos en este grupo, siendo edificados, siendo transformados. ¿No es maravilloso el Señor? Y ahí es cuando dices: híjole, me siento especial, porque soy especial. Dios creó un lugar, no puedo moverme de mi casa, no puedo salir de mi casa, pero la iglesia llega a mi casa a través de este medio. ¿Sí me explico? La palabra de Dios llega a mi vida a través de este medio. Y entonces cuando todo el mundo está paralizado, yo estoy activada. Y yo empecé a activarme. Dios ha sido muy bueno, nos ha sostenido. Pero a veces lo que tenemos que reflexionar es que muchas veces nosotros solamente nos sobrealimentamos. Y nos hemos metido a hibernar. ¿Sabes qué significa hibernar? Hibernar es un estado de letargo,
donde algunos animales se sumergen por meses en el invierno y están en pasividad, esperando. Y eso nos pasó a la mayoría de la humanidad en todo el mundo. En todo el mundo nos metimos a invernar. Y es una zona de confort que puede ser peligrosa, porque nos hace infructuosos para el reino. O sea, nosotros tenemos que dar frutos. ¿Sí me explico? Y hoy les voy a dar el testimonio, no para vanagloria de lo que hemos logrado aquí, pero hemos logrado muchas cosas, hemos logrado muchísimas cosas. Mientras muchos no dan fruto, nosotros hemos dado fruto, porque esto es en equipo. Esto es un grupo de mujeres que nos hemos reunido, que nos hemos dado cita, pero que nos hemos comprometido con el Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no compartes el Evangelio a alguien? Todo lo que tú recibes por gracia, ¿a quién se lo compartes? A mí me da mucho gusto, de verdad, que cuando sale de la nada, y digo de la nada porque son gente que yo no conozco, la mayoría de la gente que yo tengo en la página de Facebook Live, son ahorita ya 130 mujeres, la mayoría son invitadas mías. Pero sí, algunas de ustedes han invitado, Martita, por ejemplo, o sea, algunas de ustedes han invitado gente. Carmelita ha invitado, Catita ha llegado a invitar, Berta ha llegado a invitar. Pero el punto está que cuando invitamos gente tenemos que darle la continuidad de por qué no estás viniendo, por qué te has ausentado, por qué, ¿sí me explico? Eventualmente en un ratito que tengas libre, 2-3 minutos, echarle una llamadita, oye, ¿cómo estás? ¿Y por qué no has asistido? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que lleve tu necesidad al grupo de intercesión? Porque ya tenemos un grupo de intercesión y específicamente tenemos una persona al mando de cada área. Entonces nosotros tenemos ya a quién acudir en momentos de necesidades diversas. Entonces, estos son buenos tiempos para que podamos reactivarnos en la obra y que dejemos correr ese río de Dios que está en nuestro interior. Hoy el ciberespacio nos brinda nuevas opciones de alcance. Oremos y hablemos con aquellos contactos que sabemos que podrían ser alcanzados, personas que necesitan experimentar el amor del Padre, su reconciliación, que necesitan consuelo posiblemente. Pero en este tiempo de pandemia hacemos este paréntesis, así viendo la recapitulación de lo que Dios nos ha dado. En este tiempo de pandemia hemos abierto 2 casas de vida, casa de vida número 60 y casa de vida número 70. Tenemos un canal de YouTube con 43 suscriptores y tenemos 55 videos accesibles a cada una de nosotras. Tenemos un promedio de 65 visitas, a veces hasta 100 visitas por semana. Tenemos Facebook Live con 130 miembros. Tenemos un promedio de 55 visitas por semana, si no es que más. Tenemos un grupo de intercesión de oración todos los lunes a las 9 de la noche. Tenemos ahí una titular de intercesión por cada área que nosotros hemos necesitado. Tenemos este grupo de Meet de más de 40 miembros, donde la mayoría de la gente, tenemos que darle alimento de papilla. ¿Y qué quiero decir esto? Cada semana, gracias a Dios que Dios me ha dado esa perseverancia y esa constancia de estar mandando esos videos a cada una en forma personal. Pero ¿sabes una cosa? Todo esto se necesita una reactivación. Pero nos damos cuenta que mientras toda la gente estaba hibernando, o muchos estaban hibernando, nosotros estamos trabajando. Y ya que estamos hablando de la intercesión, quiero que a partir de la próxima semana vamos a poner a una líder de intercesión de cada área. Durante toda la semana va a ser una grabación de video nada más,
Y después, posteriormente, haz de cuenta, si esto se graba el domingo o el lunes, al día siguiente, en los comentarios, esa misma persona va a seguir haciendo la oración, no para abrir más videos, sino con el mismo video, darle el seguimiento a cada video. ¿Me entiendes? Y estoy pensando en Mirna, que se lance como primera, otra vez. ¿Ok? Para orar por los jóvenes. Entonces se hace la grabación de un video de máximo 3 minutos el primer día y todo el resto de la semana seguir en ese mismo video. ¿Por qué voy a hacerlo en ese mismo video? Porque lo que quiero es que cuando hay comentarios se reactiva. ¿Me entiendes? Y entonces se va a reactivar de tal forma de que durante toda la semana vamos a estar orando entonces por los jóvenes. Y luego pues va Catita le toca lo siguiente, ¿no? Entonces el siguiente tema se graba cuando ya se cumplan los 8 días justos de Mirna, entonces se graba el siguiente video y lo mismo. Catita va a tener que toda la semana orar, o sea, meter una oración en los comentarios para estar reactivando ese video durante cada semana. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta terminar las 11 listas que tenemos, ¿no? O sea, esto quiere decir de que Dios nos quiere activas, quiere movimiento entre nosotros, quiere que estemos nosotros produciendo, ¿me entiendes? Porque esto es testimonio para 130 mujeres, para YouTube, ¿sale? Vámonos a Filipenses 2 del 12 al 13, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira la instrucción clarísima de Jesús que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿De qué tenemos que estar ocupándonos? De la salvación. Y no solo de tu salvación, sino la salvación de tu esposo, de tus hijos. Y aquí no estoy diciendo es que enfréntate a tu marido porque no quieres saber nada del evangelio y enfréntate con él y dile. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo dobla rodillas, intercede en oración todos los días. Y a la hora de que tú trates con él, que él vea en ti un testimonio de un cambio. ¿Sí me entiendes? Que él vea que tú ya eres diferente, que no eres esa mujer que peleaba con él, que lo acosaba, que lo celaba, no. Eres una mujer con paz en tu corazón porque sabes en quién has confiado. ¿Sí me explico? Y entonces el mismo testimonio de ti es el que va a bendecir a los que están a nuestro alrededor. La encomienda general del Señor para ti y para mí es predicar el evangelio. Hagamos discípulos. Tenemos que hacer discípulos y el mensaje es: haz las paces con Dios porque Él te ama y envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por amor a ti, con el fin de perdonar tus pecados y otorgarte vida eterna. Esa es la intención del corazón de Dios. La intención del corazón de Dios es darnos vida eterna. Vámonos a 2 Corintios 5, 18 al 20 que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A través de Jesucristo tenemos la reconciliación y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto del ministerio de la reconciliación? Que todas las personas que sabemos que están fuera de Cristo, nosotros les podemos llevar esa esperanza de la reconciliación. O sea que no importando cuáles hayan sido sus pecados, qué tan graves hayan sido, Dios quiere lavarlos, limpiarlos, purificarlos a través de esos ríos de agua viva. El verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa es la intención del corazón de Dios. O sea, Dios quiere reconciliación para todo el mundo. Y dice que no quiere tomar en cuenta a los hombres sus pecados, no importa lo que hayan hecho. ¿Sí me explico? Es que esta es, y le ponemos un calificativo, y es que este otro es, o sea, no pongas esos calificativos porque por todos ellos vino el Señor. Y Él nos está encargando a nosotras y a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es eso? No juicio, porque tenemos un Dios de misericordia. Y como tenemos un Dios de misericordia, nosotras como hijas de Dios tenemos que ser también misericordiosas. Entonces el verso 20 dice: así que somos embajadoras o embajadores
en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, nosotros vamos a interceder, a rogar. Por eso tenemos una lista que está a cargo de Marina, que son para nuevos creyentes, ¿no? Entonces ahí tenemos que anotar a toda la gente que queremos nosotros que sea salva, ¿no? Para que estemos orando, rogando en el nombre de Cristo y que sean reconciliados en Dios. Entonces no estemos satisfechos con solo reunirnos por tener ese cafecito, ¿no?, matutino, por pasarla bien entre hermanos. Invitemos a muchas otras personas que formen parte también de este grupo, que vivan esos beneficios que tú y yo tenemos. Pero no solamente es invitar la primera vez, sino darle continuidad. A todas las personas que tú has invitado y que ves que no están viniendo, darle continuidad, por favor. Prediquemos el Evangelio bajo la unción. Eso significa estar bajo la unción del Espíritu Santo. Y no ser restaurados, cada uno de nosotros más bien vamos a ser restaurados con alegría al ver un alma volver al Señor. Cuando nosotros vemos esas almas reconciliadas, vamos a estar gozosas y felices porque Dios ganó un alma más para Él. En Lucas 15, del 4 al 7 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa reúne a sus amigos, a sus vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De ese tamaño es la misericordia de Dios. De ese tamaño es el amor de Dios para con nosotros. Punto número 2. El tema que yo les quería poner de la alabanza, que se los voy a poner en el chat posteriormente, es: enciende una luz. Enciende una luz, déjala brillar. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Pues esto es un tema alusivo a lo que hoy vamos a tratar. Se las voy a poner para que la escuchen. Es una canción viejita, ya la conocen. No soy muy buena cantando, pero ustedes perdonarán. No todos los dones podemos tenerlos, ¿verdad? Pero ese es el punto número 2. Reenciende la luz y déjala brillar, como el tema de la canción. Es muy bueno reconocer cuando nos hemos desviado del camino. Tenemos que saber reconocer que nosotros pues no somos perfectos y que de pronto nos hemos desviado para regresar a Él. El Señor Jesús es único en su amor y paciencia para hacérnoslo saber, para guiarnos de vuelta a vivir a causa por todos los perdidos. O sea, el Señor nos va a dirigir, el Señor nos va a guiar porque es un Dios bueno, misericordioso. Vámonos a Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois, mira nada más esto, mira lo que tú eres, y tú. Dice aquí la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú estás en medio de una loma, ¿cómo te escondes? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Sabes qué significa un almud? Un almud es una caja o un cajón que servía para medir granos. Entonces no la vas a poner debajo de la caja, la luz, ¿no? O sea, porque lo que quieres es que cuando enciendes la luz ilumine, ¿sí o no? Entonces no la vas a poner debajo de un almud para esconderla. Pero dice el verso 15: ni se enciende una luz y se pone en un almud, sino que en un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando tú prendes un candelero, pues ilumina todo el lugar. Dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, tú y yo, donde quiera que estemos, tenemos que ser luz. Entonces, que nuestra luz ilumine a los hombres para que vean nuestras buenas obras y para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos.
O sea, que nosotros digamos, híjole, todavía hay bondad en este mundo. Que nos vean y que la gente diga, todavía hay bondad. Todavía hay bondad, todavía hay esperanza en este mundo, ¿no? Yo les voy a hacer una pregunta curiosa. ¿Cómo te calificarías tú? ¿O cuántas ganas le has puesto tú a compartir el Evangelio? ¿Te sientes una persona activa? Como ese cantito, enciende una luz. ¿Cómo estás tú? Recordemos lo que declaró el Señor después de haber invitado a casa a Zaqueo. ¿Se acuerdan de esta historia? Vémela buscando, Lucas 19 del 1 al 9. Tere, por favor. Lucas 19 del 1 al 9. Es una linda historia, pero recordemos lo que declaró el Señor después de haberse invitado a la casa de Zaqueo. Muchos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Ya? Con un hombre pecador. Pero bueno, vamos a escuchar la historia 19 del 1 al 9, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, Tere. Pues está padrísima esta historia, pero vemos aquí en quién puso los ojos Jesús, en un hombre que era pecador. Ese hombre no estaba arrepentido en el momento que él más bien Jesús se invitó a su casa, ¿no? Pero cuando Jesús pone la mirada sobre ese pecador, hubo una reacción. Y él se arrepintió y luego dijo: ¿sabes qué? A quien yo he defraudado le voy a regresar 4 veces lo que yo robé, ¿no? Entonces hubo un pecador arrepentido. Entonces Jesús vino justamente por los perdidos, vino a salvar a aquellos que se arrepienten, ¿no? Zaqueo, ¿qué es lo que hizo? Reparó el daño. No solo se arrepintió, sino dijo: ¿sabes qué? Voy a reparar el daño. Y concluye Jesús diciendo: llegó la salvación a esa casa. ¿Me entiendes? O sea, porque al final de cuentas lo importante para Jesús es que llegue la salvación a cada casa. Vamos a Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús: salvar lo que ya está perdido. También podemos ser instrumentos para que llegue la salvación a muchos hogares. Tú y yo somos instrumentos. Entonces los perdidos son hombres y mujeres que tienen una religión. Muchas veces tienen una religión, pero no tienen una relación viva con el Señor y Salvador Jesucristo. O muchas veces pueden ser personas ateas que necesitan nacer de Dios por el Espíritu Santo. ¿Sabes que yo también tengo familiares que son ateos? Y son gente que dicen que definitivamente no creen en Dios, pero ¿sabes lo que hay que hacer? Orar por toda esa gente, orar, clamar, arrebatarlos de la oscuridad, porque sabemos que no están en la verdad. A través de un encuentro personal con quien le dio la vida por ellos, porque ¿sabes una cosa? Por esos ateos también dio su vida Jesús. La dio por todos. Ahora, esos ateos
o esos que no conocen de Jesucristo, ¿cómo lo van a conocer si no hay gente dispuesta a evangelizar? ¿Cómo esa gente va a ser salva si no hay nadie que les hable de Cristo? ¿Sí me explico? Tiene que haber alguien que les hable. Y ahí entramos nosotros, a través de ti, a través de mí, porque cada una de nosotras, alguien se nos va a ocurrir que no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces lo que yo recomiendo siempre es que, bueno, si está de Dios, que en el momento le puedas hablar a una persona, háblale porque el Espíritu Santo te está guiando. Pero si no es así y dudas en qué momento vas a hablar con esa persona porque te va a cerrar la puerta, porque te va a insultar, te va a decir lo que sea, ora antes o está orando, mételo a la lista de evangelismo para que estemos orando por esa persona, no una, sino todas nosotras, que le echemos la vaquita. Para que realmente cuando ya tú vayas y te pares frente a la persona, entonces tú ya vas respaldada con el poder del Espíritu Santo y pasan cosas sorprendentes. Muchas cosas que de verdad que tú dices, una chava, cuando yo estaba haciendo la invitación para ver a quiénes invitaba yo para el grupo de Facebook Live, yo decía, esta sí, esta no, esta sí, esta definitivamente no, porque hay personas que ya les has tocado, que ya les has hablado de Jesucristo y que te han rechazado la palabra y que te dicen, ¿sabes qué? No, vete con tus cositas a otro lado, ¿no? O sea, ya te ha pasado. Y entonces de repente me pone el Señor en mi corazón el nombre de una chica y pongo esta chica y yo digo, no. Y me vuelve a salir el nombre y vuelvo a decir yo, no. Y después dije, oye, espérate, si me está saliendo hay que tener sensibilidad en el espíritu, ¿no? ¿Por qué tantas veces me está poniendo el Señor que yo le hable, la invite a esta chica? Cuando yo la invito, no solo ella aceptó, sino me dice, y podemos invitar a mi prima y a mi hermana y a mi no sé qué, yo me quedé, ¿qué? ¿Por qué? Porque esa es obra del Espíritu Santo, no tuya. Nosotros lo único que tenemos que ser es obedientes, invitemos a la gente. Invitemos a la gente. Cuando vienen las oraciones estas de intercesión, Catita me decía, oye, mi hija no está por acá, ¿puedo invitar? Invita a quien tú quieras, ¿no? Que te vean, que te oigan cuando vas a orar. Está bien, está padre, porque igual y se clavan después con todos los mensajes que van llegando ahí y les queda y les inyecta y las transforma. Así que nuestro papel es, tenemos medios, chicas, tenemos medios. Invita a tus hermanas, invita a tus amigas, invita a tus mamás, o sea, a quien tú quieras, invítalas, para que seamos todas edificadas, todas transformadas por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 10 del 8 al 15 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Predicar es propagar, extender, anunciar, amonestar la palabra. Que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, pues, toda la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y nosotros tememos muchas veces a ser avergonzados. No temamos de ser avergonzados, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos nosotros. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos y clamamos a ti, Señor, que actives en nosotros esa necesidad de compartirle a los perdidos, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, nuestros conocidos, vecinos, amigos. Que seamos obreros tuyos, Señor. Que podamos específicamente interceder y orar por todos aquellos contactos o personas, Señor, donde tú ya has puesto tus ojos, Señor, que quieres darles esa vida eterna que nos has ofrecido a nosotros. Danos esa creatividad, Dios, de crear eventos, Señor, para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas. Podemos ser tan creativos como dispuesto esté nuestro corazón para servirte en esa gran comisión. Despierta, Dios, en cada uno de nosotros el deseo de compartir con otros las buenas nuevas del Evangelio.
Danos carga, Señor, por todos aquellos familiares, amigos, conocidos o desconocidos que tienen hambre y sed de justicia. Llevarlos, Padre, a ese hermoso manantial que sacia la sed, que limpia, que purifica, que santifica. Actívanos, Señor. Y hoy venimos, este grupo de tus hijas, de tus hijos, a decirte, heme aquí, envíame a mí, Señor. Queremos servirte, Padre, con poder y gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.